En un segundo ya se están sumando. Bien. Bueno, me parece que estamos. ¿Qué es esta parte de acá? Donde tenemos los coeficientes, ¿sí? Tenemos una parte de intercept, que tiene interceptos, y esta es la ordenada de origen. Recuerden que son las dos maneras en las cuales le podemos decir a ese beta 0. Tenemos el valor estimado, ¿no? Que esto ya lo vimos en la salida anterior, ¿no? Que era 16.000 pesos. Tenemos el error estándar estimado, ¿sí? El error estándar estimado del estimador de beta 1, que nos dio 699 en esa estimación puntual. El valor del t es el valor de ese. ¿Se acuerdan que nosotros usábamos un estadístico empírico a partir de una distribución TD-SQL? Bueno, el valor de ese estadístico empírico es 23,42, que es altísimo. Y lo que tiene de práctico esto es que directamente nos tira también el p-valor asociado a ese test. ¿Ok? Recordemos, ¿qué es el p-valor de un test? Es la probabilidad de equivocarme al rechazar. Es la probabilidad de cometer error de tipo 1. Si el p-valor es muy alto, yo tengo mucha probabilidad de equivocarme y por las dudas no voy a rechazar, porque es muy probable que me equivoque al rechazar. Si el p-valor es muy bajo, es muy poco probable que me equivoque al rechazar. Entonces rechazo tranquilo, no tengo ningún problema. Total, ya sé que es re poco probable, me quedo súper tranquilo. Fíjense que acá, bueno, igualmente tenemos notación científica. Esto básicamente lo que nos está queriendo decir es, hay 15 ceros antes del primer decimal. O sea, nuestro p-valor es este. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es diminuto. ¿Por qué es tan preciso? Bueno, porque tenemos un montón de observaciones. Estamos simplemente intentando ajustar dos variables para un conjunto de un montonazo de observaciones. No sé, como cuando tenemos el tamaño de muestra, no piensen así. En definitiva, lo que tenemos es una muestra de esta población, ¿sí? De los ingresos y la educación de esta población. Entonces, al tener un tamaño de muestra tan alto, nuestro p-valor se vuelve más pequeño, tenemos mucha más confianza en nuestros resultados. Eh, y así como sucede con ese, o sea, fíjense que esto vendría a ser la ordenada de origen, ¿no? El ingreso esperado cuando una persona tiene un nivel de educación igual a 0. Y o sea, no nos aporta demasiado, no nos resulta, puede ser que sí, que nos resulte interesante, ¿no? Que este es tu ingreso esperado si vos tenés este nivel de educación. Pero si nos concentramos en estimar el impacto de la educación en tu ingreso esperado, fijémonos, ¿no? A ver, para empezar, el coeficiente es positivo, ¿no? O sea, esto es lo que hablo yo cuando digo llevar la interpretación a nuestro problema. El coeficiente es positivo, ¿sí? De una magnitud relativamente elevada, digo, es lo que uno esperaría, ¿no? Si esto diera negativo, me llamaría mucho la atención, probablemente. Tenemos el error estándar estimado para este valor, el valor del estadístico empírico, ¿sí? Para el test student realizado sobre esta variable, para sobre el coeficiente de esta variable, y después el p-valor, ¿sí? ¿Por qué nos da exactamente lo mismo el p-valor? En realidad, ambos son más pequeños que este valor que escribí acá, pero tenemos un límite computacional, entonces directamente nos lo escribió de la misma manera. Lo único que no expliqué de esto es qué son estos asteriscos, ¿sí? Y fíjense que acá abajo nos dice códigos de significatividad. ¿Por qué se usa tanto esto de los códigos de significatividad? O sea, quienes continúen estudiando y vean papers o lo que sea donde se utilicen estas herramientas, es a veces mucho más práctico directamente solamente reportar o contarle a una persona cuánto nos dan los estimadores y poner al lado unos asteriscos, ¿no? ¿Qué quieren decir estos asteriscos? Bueno, básicamente te pongo una marca para que sepas cuál es el p-valor asociado, ¿no? Si es más chiquito que una cosa o si es más chiquito que otra. Entonces, fíjense que acá esto tiene 3 asteriscos, ¿no? Eso quiere decir que el p-valor es más chiquito que 0,001. Si alguno tuviera un p-valor un poco más alto, le habría puesto 2 asteriscos. Si alguno tuviera uno un poco más alto aún, le habría puesto un asterisco. Y si fuera todavía más alto, le habría puesto un puntito. Y si algo no fuera estadísticamente significativo, esto es que el p-valor es inclusive mayor que 0,1, que dijimos que, de hecho, a los fines de nuestra materia, íbamos a usar como regla práctica 5% de p-valor como el crítico, ¿no? Si tenés arriba de esto,
ya nos parece que tu probabilidad de equivocarte es demasiado alta, entonces no rechazás, si es abajo sí. Pero fíjense que si ya es tan alto, directamente no le va a poner ningún código, no le va a poner ningún puntito, ningún asterisco, ningún guión bajo, ningún más, ni nada. ¿Está bien? Los símbolos más típicos, más usualmente usados para esto, son asteriscos, un símbolo de un más, ¿no? Y te pongo varios más o menos más en función de cada cosa, o puntitos. Eh, Básicamente, yo lo que puedo ver es directamente mirando esta primera columna, el valor estimado de cada uno, y en la punta tengo la cantidad de asteriscos, ¿no? O sea, las dos son estadísticamente significativas, ¿sí? Y tienen un p-valor menor que 0,001. O sea, estamos muy seguros de que son estadísticamente significativas. ¿Ok? Eh, ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí, es Sí, sí, mucha no. data, pero sí, obvio. Ok, se cortó un poco, creo que era Juli la que estaba hablando. No sé si tenías alguna duda. Bueno, eh, lo que no les dije de esto es, bueno, tenemos, si se acuerdan, una de las cosas que No, estimábamos. no, Ah, ok, sí, escucho bien. genial. Bueno, perfecto. Eh, si se acuerdan, una de las cosas que nos interesaba estimar, ¿no? Era la varianza de los residuos, del residuo. Y bueno, habíamos hecho, tenemos una fórmula y todo, y acá directamente también viene automatizada, ¿no? Directamente tenemos el error estándar, estimado, ¿no? Esto de los grados de libertad, no le presten atención, ya recuerdan, ¿no? De dónde se obtiene, ¿no? Es n menos 2. ¿Sí? Esto viene en realidad de la cantidad de variables explicativas que estamos usando, pero es n menos 2. Tenemos 3.527 observaciones, nos quedan 3.525 grados de libertad. Esto del estadístico F es algo que no vimos, esto del R cuadrado ajustado es algo que no vimos, y esto que dice múltiple es el R cuadrado que sí vimos, ¿ok? Es el R cuadrado que conocemos. Fíjense que el R cuadrado nos da muy bajo, ¿no? O sea, y digamos, eso probablemente no sorprenda a nadie. Vemos que nuestra estimación es una recta, que está bien, ajusta, ¿no? Vemos que crece, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de volatilidad acá que no estamos explicando, ¿no? Hay un montón de personas que están ganando un fangote de guita y un montón de personas que están ganando muy poco, y eso nuestro modelo no lo está reflejando, ¿no? Porque, digamos, a mí la verdad me sorprendería que esto fuera distinto. Estamos intentando pronosticar algo muy complejo con una sola característica, ¿no? O sea, digo, tranquilamente acá justo me aparecen dos públicos para comparar. Comparemos, vamos a poner los nombres hipotéticos. Eh, Tenemos bueno, a Julieta y a Julián, ¿ok? Y ambos tienen el mismo nivel de educacional, pero quizás Julieta tiene más habilidades para socializar, eh, es más inteligente, más allá de, o sea, si las dos personas se recibieron de economista o de contador o lo que sea, también es más inteligente y es más capaz y puede hacer las cosas más rápido y con mayor facilidad. Eh, Aparte de esto, tiene otra capacitación, ¿no? Que no es solamente esta capacitación formal, sino que quizás eh, trabajó toda la vida en un estudio contable de la madre y eso a esto no lo estamos teniendo en cuenta. La experiencia, la antigüedad en cada puesto de trabajo. Y Julián capaz que es una persona que recién se, ¿no? Mismo la edad también. Y capaz que Julián es una persona recién recibida que jamás trabajó eh, y claro, está en desventaja. Entonces hay un montón de cuestiones que nuestro modelo acá no las está representando, ¿no? Y eso no quiere decir que esté mal el modelo, simplemente quiere decir que no lo estamos representando. Y, y no hay ningún problema, ¿no? Insisto, no, esto no quiere decir que el modelo esté mal, simplemente quiere decir que no estamos representando todo eso. Y algo que a mí me encanta de R es que aparte podemos agregar, si se fijan, este es el mismo código que usamos para el gráfico anterior, pero agregamos esta parte de acá, ¿sí? Le ponemos SE, le pone unas bandas de confianza, nos grafica el error estándar,
eh, adentro de nuestro gráfico. Y fíjense que se ve muy chiquito, si hay buena definición en esta compartida, deberían ver una sombrita grisecita, ¿sí? Que es muy similar al gráfico que usé yo en la clase de regresión, que era el gráfico mismo que usé. Vemos que hay una sombrita, ¿ok? Y recuerden que estos intervalos de confianza son los intervalos de confianza para el valor esperado de y, condicional en x. ¿Está bien? Yo estimé el valor esperado de y condicional en x, y a partir de eso construyo un intervalo de confianza para el valor esperado de y. Fíjense que, o sea, si recuerdan, el valor, o sea, este intervalo de confianza, o la amplitud, mejor dicho, ¿no? Todavía mejor, de un intervalo de confianza va a depender de en qué punto de x y de y estamos parados, ¿no? Y si recuerdan, cuanto más cerca estamos del promedio de la x, menor va a ser la amplitud, ¿no? Y eso es algo que se observa. Ahora vamos a hacer un gráfico con menos observaciones para que esto sea un poco más claro. Pero si se fijan, la amplitud acá del intervalo de confianza es un poquito más elevada que lo que es acá. Acá es superficie. Y nuevamente, ¿por qué tenemos tan poco desvío? Bueno, porque tenemos un montón de observaciones. De hecho, podríamos tener aún más observaciones. Pero, no, en nuestro contexto, la verdad que no me interesa tanto irme por ahí. Fíjense que rec es un objeto, ¿no? Y esto lo voy a contar muy rapidito. Rec es un objeto y de este objeto podemos extraer distintas cosas, ¿no? O sea, puedo extraer los coeficientes, puedo extraer los y sombrero, ¿sí? Fitted values, y podemos extraer los residuos, ¿sí? Los que es sombrero. Esto tranquilamente lo puedo correr, no lo estoy guardando en ningún objeto, simplemente lo estoy corriendo para mostrarlo. Y así como accedemos a esto, podemos acceder a un montón de cosas y podemos hacer algunas cositas adicionales. Antes de avanzar, ¿sí? Hago un comentario. ¿Y qué podríamos hacer para resolver este problema? ¿No? O sea, imagínense que nos interesa conocer el efecto de la educación en el ingreso. Bueno, y si yo lo quisiera pronosticar al ingreso, a mí me preocupa mucho este tema de representar la volatilidad, ¿no? Si a mí lo único que me interesaba era conocer el efecto de la educación, bueno, ok, 1.700 pesos, más o menos tanto, y listo, ya resolví la pregunta que quería contestar. Ahora, si yo quiero hacer un modelo predictivo, a mí me preocupa mucho poder pronosticar bien, ¿no? Que cuando yo diga una persona gana algo, el valor esperado del ingreso de una persona es tanto, eso se ubique cerca, ¿no? Y que en general a la mayoría de las personas estemos más o menos cerca del ingreso que tienen, ¿no? Una forma de resolver esto es incluyendo más variables explicativas. Nosotros vimos regresión simple, pero R nos permite hacer regresión múltiple de una forma muy sencilla, que es, ponemos, en la parte donde teníamos la dependiente, ponemos más variables dependientes, ¿no? Por ejemplo, podríamos agregar la edad. Y esto nos va a mejorar un poco el ajuste, seguramente, para poder pronosticar mejor. Como regresión múltiple no es tema de esta materia, simplemente lo voy a omitir, pero digo, fíjense que aparte también, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Fíjense que podemos estimar dos coeficientes, me cambió la significatividad del intercepto, ¿sí? Tenemos la educación, que es recontra remil significativa, la edad, que es un poquito menos significativa, pero igualmente es recontra remil significativa. Ambos tienen coeficientes positivos, ¿no? De hecho, podría incluir, o sea, esto típicamente se incluye también la edad al cuadrado, ¿no? Para incluir cierta relación no lineal entre las variables. Pero como no vimos cómo sería para estimar con más de una variable, esto lo vamos a omitir. Bien, comentario al paso, eso lo verán en estadística 2. Y si eventualmente no sé, quieren alguna data de R, me escriben y por supuesto que lo vemos. Hasta acá, ¿vamos bien? Bueno, la última, y cerramos la clase porque está súper intenso. La clase que viene vamos a hacer un análisis un poquito adicional, y con el tiempo que nos quede seguramente veamos lo que nos faltó de números índices de la vez pasada. ¿Ok? Pero me perdí. ¿En dónde estábamos? Porque recordar abajo. Acá. Imagínense que teníamos menos observaciones. Ok, acá voy a poner un criterio para filtrar y sacarme más observaciones de encima.
simplemente con una finalidad ilustrativa, ¿ok? Hay muchísimas formas de hacer un sample de, de un data frame. Yo hice este como rapidito, ¿no? Entonces imagínense que yo me genero un data frame, que lo voy a decir DF2, o sea, paso el segundo, data frame 2, lo voy a poner. Y fíjense que este tiene tan solo 270 observaciones, que sigue siendo bastante, ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, trabaja con encuestas a empresas, 270 encuestas a empresas es un montón de información. Eh, digo, es mucho menos, pero fíjense que sigue siendo bastante. ¿Cuál es el tema? Que si yo corro esto de acá, esta regresión, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que ingreso y educación, yo los tengo attached de la regresión anterior. Entonces tendría que decir attach de vuelta, ¿no? Entonces, si yo hago la regresión, va a ser la regresión de ingreso y educación tomándolos del segundo data. ¿Ok? Tenemos muchas menos observaciones. Y si hacemos el resumen, ¿sí? Voy a agrandar este pedacito para que podamos ver mejor. Fíjense que ahora el p-valor, esto simplemente lo digo como para que vean que también, o sea, no es que el p-valor va a ser delirantemente bajo, sino que tranquilamente nos puede dar más alto. Fíjense que, o sea, estos son los resultados de nuestra nueva regresión, ¿no? El intercepto nuevamente está cerca de 16.000 pesos, el efecto de la educación es un poquito más bajo que nuestra estimación anterior, bla, 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 bla. El p-valor ahora es 0,0137, ¿no? En vez de tener 80.000 ceros después de la coma, tenemos un p-valor mayor que el 1%, ¿no? O sea, si poníamos un criterio bastante estricto, ¿no? del 1%, este de acá no podríamos rechazar la hipótesis nula y no podríamos decir que la educación es estadísticamente significativa. No encontramos evidencia estadísticamente significativa de que la educación sea una variable que pronostica o que explica al salario. El p-valor sigue estando abajo del 5%, a los fines del curso seguimos diciendo que es estadísticamente significativa y bla, bla, bla. Pero quería rescatar eso, ¿está bien? Ese punto. Como que en función de nuestro tamaño de muestra, los resultados que ya conocen se van a mantener. Y, y bueno, y también todo esto vale en los contextos que nosotros ya mencionamos, ¿no? Que existe un modelo lineal, ¿no? Que es tal que Y es explicado por la educación, donde también la educación no va a estar correlacionada con otras variables explicativas, con el error, ¿no? Y digo, el error dijimos que contiene todo lo que explica ahí, que no me tiene el modelo, ¿no? Entonces, y eso es aleatorio, fundamentalmente. Y básicamente, si el error contiene, por ejemplo, alguna otra variable que está correlacionada con educación, perdemos la consistencia, ¿no? Típico ejemplo en este tipo de regresiones es, mira, en el error está metida la habilidad, o sea, tu capacidad, tu inteligencia, tu facilidad para hacer cosas. Eso está correlacionado positivamente con la educación, ¿ok? O sea, la hipótesis es, mira, la gente que más se educa es la gente a la que más fácil le parece educarse, entonces dice, ah, dale, sí, estudio, total, es fácil. Y capaz que esa persona termina ganando más, no porque estudió, sino porque lo que tiene es, bueno, yo tengo facilidad. Entonces no importaba si estudiaba o no estudiaba, igualmente iba a ganar más plata. Y en ese caso, este coeficiente estaría estimado de forma inconsistente. ¿Ok? Otro caso, ¿no? Recuerdan que hablábamos, ¿no? De esto de homoceasticidad y heteroceasticidad. Fíjense nuestra recta de regresión. Vemos que los residuos, sí, acá no vamos a discutir de esto, pero fíjense que acá vemos que hay una cierta volatilidad más allá de nuestra predicción, y acá vemos que hay muchísima más volatilidad. ¿Se acuerdan qué supuesto se refería a esto? A la volatilidad de los residuos. ¿Alguien? Como la homocedasticidad. Exactamente, el supuesto de homoceasticidad lo que decía era, bueno, la varianza de los residuos es constante. Y ese supuesto lo usamos para estimar estos errores estándar, ¿no? Entonces, esto de acá tiene pinta de que no cumple la homoceasticidad, estos errores estándar no estarían bien estimados, y este p-valor no sería confiable. Nuevamente dijimos que yo me encuentro en un examen o en un ejercicio de la materia o lo que sea, vale todo. O sea, los supuestos que hicimos van a valer, cuando digo van a valer, quiero decir a los fines de lo que uno espera de ustedes, ¿no?
que puedan argumentar que valen, qué quiere decir eso en nuestro contexto, pero no es tipo, uy, mira, bueno, acá no satisfago homoelasticidad, entonces voy a presentar una solución. Eso ya es tema de econometría, este no es tema de estadística 1. Simplemente fíjense que todo esto depende de que valgan los supuestos. Entonces tengamos presente que la validez de los resultados depende de que se cumplan los supuestos. ¿Qué tan razonables son los supuestos? Para entender qué tan razonables son los supuestos, tengo que entender los supuestos. No tengo que simplemente escribir cob xu, 0. Tengo que entender qué quiere decir eso, tengo que entender qué quiere decir la varianza, ¿sí? Tampoco volverse dementes, o sea, porque eso también es más avanzado. Pero tener una intuición, algo básico, ¿no? Entender lo que está atrás de todo esto. Eh, que no solamente les va a aportar la capacidad de hacer mejores estudios ustedes, sino también ser un poco más críticos cuando vean a otra persona hacer un estudio, ¿no? Y decir, che, ¿tuviste en cuenta esto? Porque esto de acá tiene pinta de tal o cual cosa. Entonces, es fundamental que una persona, antes de realizar un estudio o cuando realiza un estudio, tenga en cuenta esto, ¿sí? Y nuevamente, tener en cuenta esto no es copiarse y pegarse los supuestos de un libro, de las slides, de las filminas que usamos en clase, ni nada, lo que es entenderlo, o sea, poder explicarle a alguien qué quiere decir eso en el contexto de un estudio. Eh, Así que, bueno, esto de acá, llegamos hasta acá, fue una clase súper intensa, la clase que viene, vamos a liquidar esto, nos quedan 20, 30, no sé cuántas líneas, nos quedan poquitas líneas, lo que vamos a hacer es comparar dos regresiones, ¿no? O sea, en vez de intentar cuantificar el efecto de la educación sobre el ingreso, vamos a hacer un ejercicio pronóstico, ¿no? Voy a intentar pronosticar al ingreso y me voy a fijar cuál de las variables que tenemos en nuestra base de datos pronostica mejor. ¿Está bien? Nada, sorpresa, sorpresa, el salario es una variable muy compleja, entonces no vamos a alcanzar a explicar bien al salario con una variable. Pero vamos a hacer ese ejercicio y esperemos que se diviertan un poco. La clase se terminó acá y, bueno, colorín colorado, nos vemos el miércoles y, bueno, cualquier duda que haya, me quedo un rato, obviamente. Hay una persona que me había escrito por mail para ver algo ahora. No sé si me decís a mí, tipo yo te había escrito de una duda que tenía, de un ejercicio de la práctica, pero del anterior, de las 7. Mm, eh, bueno, sí, igual contame qué había pasado. En el ejercicio 5, tipo veníamos acumulando izquierda y en el D pasamos a acumular a derecha y no terminé de entender bien y nada, quedamos con Melanie y Joaquín que te preguntaba a vos. Ah, bueno, ¿qué ejercicio es? ¿Eso está en unas filminas que tienen la pinta de lo que uso yo siempre, así verde y negro, o eso es lo que hizo Melanie por su parte? No, de las tuyas me parece. Ok, entonces la tengo. ¿Qué práctica me dijiste? ¿La 7? Sí, las 7. Bien, 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 bien. ¿Y el ejercicio me dijiste el número? 5. Ok, nada, comentario nomás. Veo que hay 15. Perdón, voy a detener la grabación total, esto ya es redundante.